Muy buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Soy el profesor Oscar Jarrín del Laboratorio de Liderazgo y les estoy grabando este video a mis dos clases que tuve el día lunes por lo que fue el feriado y no pude comentarles acerca de cómo es la tarea que tienen que presentar, ¿sí? Por eso este video va a ser para las clases el 8363 y el 8367. Ambos salones que enseño el día lunes va a ser este video que está dirigido para ustedes, ¿sí? A ver, quiero empezar este video diciéndoles lo siguiente. A esta tarea que les voy a explicar tiene que ver con la actividad 2 del consolidado 2, ya que se presenta la siguiente semana, ya. Yo voy a iniciarles este video explicándoles cómo se hace toda la tarea porque ya lo empezamos la clase pasada. Y si hay dudas o preguntas, el día lunes me hacen por favor sus consultas para que ya pueda absolverlas y puedan presentar el trabajo con normalidad, ¿ya? La idea está que con este video ustedes puedan saber mejor cómo realizar la tarea y una vez ya la vayan avanzando. Si hay alguna duda, me la hacen saber y durante la semana voy a explicarles ahora cuándo se presenta esta tarea. El día lunes de la clase me hacen saber sus consultas, ¿ya? Miren. Voy a tratar de hacer este video muy resumido, ¿ya? Para el 8363, y va a ser esto lo mismo para el 8367, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer ambos salones es irse a la unidad 3 e ir hacia abajo a la semana 12, ¿ya? Y ahí descargar la clase 12. ¿Ya? Que es la clase que tocaba esta semana que no tuvimos. Eso es donde yo explico paso a paso en la PPT cómo se hace esta tarea, ¿ya? Y después te vas a la unidad 4 y te vas hacia la semana 13, ¿ya? Donde dice actividades y ahí vas a encontrar ¿qué cosa? Dónde debes colocar tu trabajo, cada alumno, la fecha hasta cuándo se puede subir, que es el viernes 10 de julio hasta las 11:55 de la noche, ¿sí? Y acá está la plantilla que vas a usar para tu trabajo y la rúbrica, ¿ya? Ahora, lo mismo para el 8367. Mira, te vas a la unidad 3 igualmente, ¿sí? Te vas a la unidad 3 y te vas hacia la semana 12, ¿ya? Y en la semana 12 te descargas primero la clase que tenías que tener esta semana, donde explico paso a paso esta actividad, que ya la empezamos la semana pasada. Y después que te hayas descargado la clase, te vas a la unidad 4, ¿ya? Y te vas a la semana 13 y te vas a actividades. En actividades igualmente está el lugar donde debes subir tu trabajo, cada alumno, que es hasta el viernes 10 de julio hasta las 11:55 como máximo, y te descargas ahí la plantilla que vas a usar y la rúbrica, ¿ya? Ok, eso es para ambos salones. Cabe señalar que este trabajo tiene dos partes. Cada alumno va a subir su archivo, pero este trabajo tiene una parte individual, como se menciona acá, y una parte grupal. ¿Qué quiere decir? Que cada alumno debe subir su parte individual y además en su mismo trabajo, en su mismo archivo, subir la parte que hace con su grupo, ¿ya? Ok, esto es lo primero que tienen que saber, ¿ya? Si notan que quizás el audio no se escucha muy bien, es porque el micrófono tiene baja resolución, me parece. Espero que se esté escuchando bien, ¿ya? La siguiente clase, si hay dudas, me lo comentan, por favor, ¿ya? A ver, entonces, sigo entonces. Muy bien, una vez que ya tengas abierta la clase 12, ¿sí? Lo voy a mostrar acá, ¿sí? Acá te vas a ir para empezar al que dice parte individual, ¿ya? Mira, hay dos partes, parte individual y parte grupal. Cuando tú abres la plantilla que te comenté que está arriba de la actividad, está la plantilla y también está la rúbrica, ¿verdad? Están los dos documentos, ¿ya? Mira, la plantilla consta de 5 diapositivas esta vez. Una donde pones tu nombre
Y de a continuación hay 3 diapositivas, ¿ya? Estas 3 diapositivas son para que hagas un trabajo personal tuyo, o sea, es algo individual, ¿ya? Es en la plantilla, las 3 primeras diapositivas son para hacer un trabajo individual. Y la última es para poner lo que hacen ustedes con su grupo, ¿ya? Repito, esta parte es para que hagas tu parte individual personal y anexas al final lo que haces con tu grupo. Cada alumno debe anexar lo que hace con su grupo, ¿ya? Repito, cada alumno debe anexar a su trabajo que ha hecho de las 3 primeras partes, la parte individual, debe anexar cada alumno del grupo lo que hace en su grupo, ¿ya? Que es solamente una diapositiva que tiene que ver con el prototipo, ¿ya? Voy a explicar paso a paso cómo se realiza esto, que es, ojo, es igual para ambos salones, el 8363 y 8367, es lo mismo, ¿ya? A ver, ¿cómo se empieza a realizar esta tarea? Ya lo habíamos explicado en la clase anterior. La primera parte de la diapositiva, de la plantilla, ¿cuál es? Mira, te vas a la semana 12 y vas a encontrar que dice parte individual, ¿ya? Diapositiva 1. Menciona un ejemplo en concreto de cuándo has aplicado en tu vida cada estilo de liderazgo. Si hay alguno que nunca has empleado en tu vida, pues puedes mencionar algún ejemplo de alguien que hayas visto o que hayas escuchado, que alguien ha aplicado ese estilo en su vida, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada trabajamos, la clase 11, los 6 estilos de liderazgo, ¿sí? Si quieres tener más información, está en la PPT de la clase anterior sobre las definiciones. ¿Qué tienes que hacer acá? Tienes que poner un ejemplo de cuando tú ese estilo de liderazgo, cada uno, lo has aplicado en tu vida. O sea, alguna situación que te acuerdes donde la hayas aplicado en tu vida, algo del pasado, ¿ya? Y si tú alguno de estos nunca has aplicado en tu vida, pues puedes poner el ejemplo de alguien que tú hayas observado, que lo haya aplicado, o que alguien te haya contado algo, una amistad o un familiar, donde identificas que empleó ese estilo de liderazgo. Por ejemplo, el visionario, que tiene que ver con plantear una idea futuro, motivar a la gente, convencerla, motivarla y explicarle las razones sobre seguir esa propuesta que tú tienes a futuro, ¿no? Ese estilo de liderazgo visionario. Por ejemplo, yo me acuerdo como ejemplo en mi vida que cuando hace 6 años, cuando trabajé en una ONG y dirigía un taller de teatro, yo les propuse hacer una obra llamada Ollantay. Aunque ellos al inicio no estaban muy convencidos, después al explicarles la razón, la importancia, pues entendieron y hicieron la obra, ¿no? Y porque era muy importante para educar en la comunidad sobre, digamos, algunos valores, algunas cosas, como esta obra Ollantay nos lo plantea, ¿no? Entonces, básicamente lo que explico es cuando lo apliqué el estilo de liderazgo visionario. ¿Cómo? Pues yo a mis alumnos en aquella época les planteé la obra de teatro, les motivé, les expliqué las razones, la importancia y al final lo hicieron. Entonces, ¿ves? He aplicado el estilo visionario en el pasado y me acuerdo y pongo el ejemplo, ¿no? De cuando lo apliqué. Supongamos de que el coaching, que tiene que ver con motivar a las personas para que ellas mismas descubran sus fortalezas, sus debilidades, yo no darles la respuesta, sino que ellas la descubran, ¿no? Entonces, cuando yo lo he aplicado, quizás yo jamás he aplicado eso, pero a lo mejor me acuerdo que, por ejemplo, yo tengo un amigo que hace un mes, por ejemplo, que él es responsable de supervisar un trabajo en una empresa, le llegó un profesor que no conocía cómo manejar una plataforma virtual. Entonces mi amigo, en vez de darle la solución a este nuevo docente, solo le dio algunas pistas para que él mismo poco a poco aprenda cómo manejar la plataforma, para que él sepa qué hacer cuando mi amigo no esté. ¿Ves? Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo de yo no lo he aplicado, pero un amigo me contó una historia, y yo veo de que ha aplicado el estilo de liderazgo coaching, aunque él mismo no lo sepa, pero yo identifico el estilo, ¿verdad? Y pongo el ejemplo en resumen. Lo mismo tienes que hacer con cada estilo de liderazgo. ¿Ves? Pones un ejemplo de cuando tú lo has aplicado en tu vida, o algún familiar o inclusive una amistad lo haya aplicado en su vida.
y tú hayas escuchado o hayas visto y pones el ejemplo. ¿Ves? Y con eso, con eso estás cumpliendo la parte de la rúbrica que les dije que es el otro documento que tienen que abrir. Mira. Y te das cuenta que acá dice, en el primer apartado, relaciona y explica situaciones en su vida donde él mismo o alguien de su familia, y acá también podría ser una amistad, ha tenido cada uno de los 6 estilos de liderazgo. ¿Ves? La primera parte de la plantilla que te pide eso, y acá te estoy poniendo el ejemplo, con eso si lo llenas adecuadamente ya tienes tus 3 primeros puntos. ¿Ves? Seguimos entonces. Seguimos con la segunda parte de la plantilla, que es todavía la parte individual. ¿Ya? Sobre el liderazgo actual y el que quieres desarrollar a futuro. Igual te va a salir la diapositiva de la clase 12 y te explica. Diapositiva 2. Identifica 2 estilos de liderazgo que tienes actualmente. Y además ahora señala 2 estilos de liderazgo que te gustaría desarrollar a futuro. Y menciona por qué los quieres incorporar en tu vida y cómo te va a beneficiar a ti. ¿Ves? Y acá te pongo el ejemplo de cómo llenarlo. Mira, en la plantilla que te comenté, mira que está acá, yo te estoy poniendo cómo llenarlo. Acá lo que debes poner es 2 estilos de liderazgo que tienes actualmente. De los 6 que ya viste, mencionar 2 que tienes tú actualmente. ¿Ya? 2. Solo mencionarlo. Y a continuación, mencionar 2 estilos de liderazgo de los 6 que te gustaría desarrollar a futuro en tu vida. ¿Ves? Y acá pongo, por ejemplo, yo actualmente tengo el del coaching y el afiliativo. Y quiero desarrollar a futuro el visionario y el autoritario. ¿Y abajo qué pongo? Abajo pongo la justificación. ¿Por qué los quiero incorporar en mi vida? ¿Y cómo me va a beneficiar? Acá pongo, los he elegido porque son importantes en un líder, sobre todo en momentos extremos. Acuérdate que los estilos de liderazgo no son buenos ni malos en sí. Hemos visto que son estilos que nos pueden ayudar en diferentes contextos. No son buenos ni malos en sí. Para algo ayudan y para algo no ayudan. Entonces, por eso que yo considero en mi vida, por ejemplo, que quisiera desarrollar esos 2 estilos, porque son importantes en un líder en momentos extremos. El primero, el visionario, me ayudará a motivar a las personas cuando se sientan desmotivadas para alcanzar metas en común. El segundo, que es el autoritario, me ayudará a que en situaciones de emergencia pueda asumir las decisiones de manera más segura, firme y viendo el mayor beneficio para todos. ¿Ves? Sencillo. Y con eso estoy cumpliendo con la segunda parte de la rúbrica que dice: define 2 estilos de liderazgo actuales e ideales, o sea, futuro, y justifica con un nivel reflexivo de análisis por qué los has elegido. ¿Ves? Y con eso estás realizando la segunda parte de la rúbrica. Seguimos. La tercera parte, que todavía es la parte individual. Mira. La tercera diapositiva de la plantilla, que tiene que ver con los planes de acción o estrategias. Mira, igualmente te pongo un ejemplo de cómo realizarlo. ¿Ya? Diapositiva 3. Acuérdate que hasta acá lo hicimos la clase pasada. ¿Ya? Yo igual lo estoy repitiendo, no hay problema. Dice, plantea 3 estrategias en concreto. Acuérdate que las estrategias son cosas muy concretas que planteas, ¿no? Que te permitan acercarte a los estilos de liderazgo deseados. Quiere decir que esos planes de acción en concreto, cosas muy específicas, vas a plantearlas tú en tu vida que te ayuden a acercarte a los 2 estilos de liderazgo que quieres alcanzar a futuro. ¿Ya? Es sobre esos 2. Estas estrategias o planes de acción pueden ser que se apliquen únicamente en tu propia casa o también usando cosas solamente o medios solamente virtuales. ¿Qué quiere decir? Estas estrategias que tú vas a plantear o planes de acción muy concretos, muy específicos, pueden ser acciones que puedas realizarlas en tu casa, únicamente en tu casa o usando, por ejemplo, cosas virtuales, nada más. No tienen que ser muy complicadas, ¿sí? Sobre todo porque ahora es importante que cuides tu salud, ¿ya? Por eso estoy diciendo que
Pueden ser cosas muy sencillas que hagas en tu propia casa o usando cosas nada más virtuales, medios virtuales, ¿sí? Por esa parte estoy recalcando eso, cosas muy sencillas que te pongan a ti en seguridad, ¿ya? Recuerda que cada alumno tiene la responsabilidad y libertad de plantear sus propios planes de acción, ¿sí? Eso es importante, cada alumno es responsable y tiene esa libertad de proponer sus propios planes de acción. Yo solamente digo los ejemplos que yo, por ejemplo, podría tener en mi vida, que yo lo pongo, muy sencillos, pero son mis ejemplos. Tú pones tus propios planes de acción, ¿ya? Por ejemplo, acá lo estoy poniendo en la PPT, rapidito lo voy a explicar. Si hay dudas, ya saben que el lunes me lo pueden decir. A ver, por ejemplo, yo estoy planteando dos estrategias para mi liderazgo visionario para alcanzarlo y una para el autoritario, ¿ya? Por ejemplo, para el visionario, y una estrategia que haga yo en mi propia casa. Por ejemplo, una situación que yo quiera mejorar en mi casa y pueda aplicar el liderazgo visionario que quiero alcanzar. A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, que con mi mamá a veces discutimos porque a veces me pide que haga cosas durante el día y me las dice en el momento y a mí me descuadra mi día y yo no puedo realizarlas, entonces a veces discutimos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé. Voy a aplicar mi liderazgo visionario, pero a través de algo muy en concreto. ¿Qué podría hacer? Y acá te pongo el ejemplo. Mira, proponerle a mi mamá poner una pizarra en la cocina para colocar lo que desea que le ayude en la semana, para que ambos nos organicemos y logremos hacer todos los pendientes. ¿Cómo estoy aplicando el liderazgo visionario ahí? Pues claro, el visionario tiene que ver con plantear una meta futuro, explicar la importancia a las personas que están ahí involucradas, motivarlas, convencerlas. Entonces yo estoy haciendo eso, estoy proponiéndole a mi mamá poner una pizarra en la cocina a futuro, le estoy explicando los motivos, las razones y le estoy convenciendo. Aplico el liderazgo visionario. Una vez que establecí mi estrategia, tengo que aplicarla o tengo que ponerla en práctica durante estos días, durante esta semana. Tengo que ponerlo en práctica. Por eso les reitero que puede ser algo que puedes emplear solamente en tu casa. Puede ser algo que sea netamente en tu casa o usando medios virtuales, ¿sí? Porque es mucho más sencillo y no es tan complicado, ¿ya? Lo pones en práctica y te pide que pongas una foto que evidencie que lo hayas puesto en práctica. ¿Qué quiere decir? Que tienes que, acá es variado, tú puedes poner la evidencia o tomar la foto que tú desees, pero que se note que has aplicado esa estrategia. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿qué foto yo podría poner para que se vea que lo apliqué? A lo mejor una foto mía con mi mamá poniendo la pizarra, o solo la pizarra con las actividades que pusimos, etc. Acá es libre, pero tiene que haber alguna evidencia, alguna foto, que se vea que has aplicado la estrategia. Y después te pide que le cuentes a alguien de tu equipo de soporte. Acuérdate que el equipo de soporte fue que se estipuló la actividad pasada, ¿no? Que le cuentes a tu equipo de soporte esa estrategia que aplicaste y cómo te fue, ¿no? Y que esa persona te diga su opinión. Ahora, si es la persona de tu equipo de soporte vive contigo, pues es mejor, le preguntas directamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, justo es mi mamá, mi equipo de soporte, y con ella apliqué la estrategia. Entonces le pregunto qué le pareció y ella me dijo, pues mi madre me dijo que al proponerle ello nos ayudó a organizarnos mejor y a cumplir satisfactoriamente con todo lo que teníamos pendiente sin estresar. ¿Ves? Le pregunté, ahora supongamos de que mi equipo de soporte es mi padrino, pero mi padrino no vive conmigo, mi padrino vive lejos. ¿Qué hago? Ah, ya, pues le doy una llamada, le hago una llamada, una videollamada, le envío un mensaje de voz por WhatsApp y le cuento mi estrategia y él me responde por llamada, por un mensaje. La cosa es que lo que él me diga sobre lo que le he contado de manera virtual o por teléfono, su opinión que me ha respondido la coloco acá. ¿Ves? Y así estoy cumpliendo. Mira, esta es una estrategia que puedo aplicar en mi casa. Como ejemplo, tú podrías aplicar otras estrategias en tu casa de acuerdo al liderazgo que quieres alcanzar. Otra de visionario, a ver, pero solo usando medios virtuales. Mira, por ejemplo, hablar con... Yo tengo un problema.
por ejemplo, en un trabajo que realizo, donde tenemos problemas con las capacitaciones que ahora las hacemos de manera virtual, porque las plataformas que usamos son muy lentas, pesan demasiado. Entonces, ¿cómo puedo ampliar mi liderazgo visionario en ello? ¿No? Entonces, se me ocurre la idea de, por ejemplo, hablar con mi coordinadora de manera virtual, pues es una idea virtual, ¿no? Hablar con ella de manera virtual y proponerle, por ejemplo, usar una plataforma llamada Meet, ¿no? Porque esta plataforma es más ágil, no pesa tanto y permite la interacción más rápida entre las personas. Pero ahí estoy ya proponiendo una idea, le estoy explicando las razones, entonces explico el visionario, ¿no? Entonces mira, mi estrategia de manera virtual. Ahora, ¿qué foto puedo poner que evidencie ello? Como les digo, acá es más libre para que ustedes puedan poner qué foto evidencia ello. Por ejemplo, yo podría, a mí se me ocurre poner el screenshot de la conversación de WhatsApp con mi coordinadora sobre que le propongo la idea del Meet, por ejemplo. Se lo estoy proponiendo, está evidenciándose a través del screenshot de mi WhatsApp que lo estoy haciendo. O a lo mejor, si les he llamado por videollamada, un screenshot donde estamos conversando ambos de cine. ¿Ve? Y a continuación acá pongo la opinión de cuando le cuento a alguien de mi equipo de soporte. ¿Qué opina sobre lo que he aplicado? Porque lo tengo que aplicar. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi coordinadora también es parte de mi equipo de soporte. Entonces yo le pregunto qué le pareció mi idea y ella me dice que le pareció bien, que va a hablar con el supervisor general, pero que le parece muy buena la idea, ¿no? ¿Ves? Otra estrategia de manera virtual. Otra estrategia de manera virtual, por ejemplo, que yo planteo. Ahora para lograr mi liderazgo autoritario, para acercarme a él. ¿Cómo sería? A ver, igual con ese problema de las capacitaciones que tenemos, no solamente el problema de las plataformas tenemos, sino que porque se demora tanto la plataforma, nos reduce el tiempo y las capacitaciones las terminamos a veces una hora después. Y eso también tiene que ver porque a veces no se respetan los horarios de break de manera virtual porque estas capacitaciones son virtuales y a veces llegan más tarde después del break o se demora más presentando una tarea. Entonces mi estrategia es que voy a poner límites de tiempo a todas las actividades que hagamos de manera virtual en la capacitación y voy a cumplir con esos plazos. Voy a ser firme para que se pueda cumplir con el tiempo. No voy a dar más tiempo. ¿No? Me dicen, profesor, denos 5 minutos más. No, chicos. Acá de frente, el tiempo es el tiempo. Lo establezco. ¿Ven? Entonces es una estrategia e inclusive es virtual. ¿Por qué? Porque la capacitación es virtual. ¿Qué foto podría poner? A lo mejor después de la capacitación puedo poner la foto de la encuesta, ¿no? Porque a veces nos decían que la encuesta, un punto a mejorar es el tiempo, ¿no? O a lo mejor puedo poner una foto de algún comentario que hayan hecho en la encuesta virtual. Por ejemplo, también puede ser. Y a continuación pongo la opinión de mi coordinadora, por ejemplo, si es de mi equipo de soporte o de otra persona en mi equipo de soporte cuando le cuente lo que apliqué. ¿Ya? Acuérdate que es la persona de tu equipo de soportes de las que tú hiciste en la actividad anterior y si vive lejos le puedes contar por llamada, por videollamada, por WhatsApp, por mensaje y pone su comentario sobre lo que tú le cuentas de la estrategia que aplicas. ¿Ya? Y con esas 3 estrategias de lo que llenas en la plantilla, ¿ya? Cumples con la parte de la tercera parte de la rúbrica, que es hacer un plan de crecimiento y se realiza 3 acciones de crecimiento por una semana con fotografía y luego pide y muestra el feedback o retroalimentación de equipo de soporte sobre su proceso de liderazgo. ¿Ves? Al hacer eso cumples con esta parte. ¿Ves? Y con eso vamos completando la parte que es la parte individual. Esa es la primera parte individual. ¿Ya? A continuación voy a explicarte la parte que es grupal. Muy bien chicos, voy a explicar la parte grupal. A ver, ¿cómo es esta parte grupal? Miren. La parte grupal tiene que ver con que todos ustedes se tienen que, como en el parcial, reunirse nuevamente
¿sí? Nuevamente como en aquella vez que hicieron para el parcial de manera virtual, porque ese trabajo fue virtual, que ustedes usaron quizás Zoom o el WhatsApp, la videollamada, etcétera. O sea, esta parte es como hicieron en el parcial con su grupo, ¿ya? Van a tener que tener a la mano su problema que hicieron con su grupo y las 3 preguntas, ¿ya? Miren, yo voy a explicar toda la parte de todo el proceso de esta parte grupal, ¿ya? Son 4 pasos, 1, 2, mira, 3 y 4 pasos, ¿ya? Son 4 pasos. Sin embargo, estos 4 pasos no son los que se agregan al final en tu plantilla, ¿ya? En la plantilla no tienes que poner todos los pasos, no. Solo tienes que poner en la plantilla al final, ¿sí? El resultado que quedó de todos esos pasos, o sea, la parte final de este trabajo, ¿ya? Los pasos que te voy a explicar son cosas internas que vas a hacer tú con tu grupo cuando se reúnan de manera virtual, ¿ya? Pero estos 4 pasos no se ponen en la plantilla, no. Solo se pone el resultado final, que como los 5 integrantes de cada grupo lo realizan, entonces es el mismo que van a colocar cada integrante en su propia plantilla, ¿no? O sea, cada integrante pone al final en la parte grupal lo mismo porque los 5 trabajaron lo mismo y llegaron a esta conclusión de prototipo, entonces solo anexan al final de su propio trabajo en la plantilla esa parte para subirlo a su aula virtual, ¿ya? A ver, lo voy a explicar rápido. Mira, ¿qué es lo que deben tener primero como grupo? ¿Ya? Mira, el primer paso es que de las 3 preguntas que cada grupo generó en base a sus insights, acuérdense ustedes que al final del trabajo parcial generaron 3 insights y generaron 3 preguntas, una por cada insight, ¿sí? Tienen que tener las 3 preguntas. Esas 3 preguntas, de esas 3 tienen que elegir solo una. ¿Y cómo eligen esa pregunta? Ya, van a elegir de esas 3 preguntas una con estos 2 criterios. La pregunta que elijan tiene que ser motivadora para el grupo y que esté orientada a resolver el problema que están trabajando. Por ejemplo, mira, acá te estoy poniendo un ejemplo. Primero tienen que tener en claro o recordar cuál era el problema que estaban trabajando. En este caso estoy poniendo un ejemplo que era los problemas de la educación online en los colegios de educación secundaria del distrito de Villa El Salvador. Por ejemplo, ese era mi trabajo con mi grupo. Y planteamos 3 preguntas. La primera, ¿cómo podríamos ayudar a que los alumnos presten mayor atención a las clases? La segunda, ¿cómo podríamos colaborar con los docentes para que puedan corregir los trabajos rápidamente y tengan tiempo para preparar mejor sus clases? Y número 3, ¿cómo podríamos contribuir a que los colegios inviertan en plataformas virtuales? ¿Ves? Tenemos 3 preguntas en base a este problema, que fueron generados con Insight. ¿Cómo elegimos? La pregunta que sea más motivadora para nosotros como grupo y que esté orientada a resolver el problema. Entonces, de estas 3 analizamos y consideramos con mi grupo que es la pregunta 2, ¿sí? Ahora tú con tu grupo, acuérdate cuando se reúnan por Zoom o algo virtual, acuérdense que ahorita todo es virtual, ¿sí? Van a ver sus 3 preguntas de cada grupo y van a elegir su propia pregunta de las 3 que generaron. En este caso yo estoy poniendo un ejemplo, nada más, ¿ya? Ok, una vez que tienes la pregunta seleccionada, pasas al siguiente paso. Acuérdate que estos pasos son internos como grupo, nada más, ¿ya? Cada integrante deberá elaborar 10 ideas que respondan a la pregunta elegida. O sea, cada integrante tiene que generar 10 ideas para responder esta pregunta elegida, la que hayan elegido como grupo. Van a utilizar su imaginación sin restricciones, ¿sí? Todas las ideas valen, así es que es importante que se sientan en libertad de pensar y dar todas las ideas que pueda cada integrante, ¿sí? Incluyendo aquellas ideas que podemos considerar como locas, disparatadas, tontas, descabelladas. Todas las ideas valen, ¿ya? Así es que no te pongas a pensar si es tonta, disparatada, no, solamente da todas tus ideas que puedas, mínimo 10 por cada integrante. Recuerda que son ideas, no son buenas ni malas en sí mismas. Por eso todas son válidas.
no te las guardes, ¿ya? Recuerda que al dar una idea no implica, al que des una idea no implica que la vas a poner en práctica inmediatamente o se va a aplicar así. Ojo, no implica eso, solamente es dar ideas. Acuérdense que estamos todavía en un proceso. Así es que siéntete en la libertad de dar todas las ideas. Por ejemplo, ahí pongo cómo realizarlo, un ejemplo. Tengo en cuenta el problema elegido, la pregunta generadora que elegimos como grupo de las tres y cada integrante ha planteado sus 10 ideas. ¿Ves? Cada uno. Ahora, yo no he puesto un ejemplo de cada idea porque no alcanzaría en la PPT. Pero esto solamente es un signo que diga que cada integrante ha formulado 10 ideas. En total, al final de esta parte, tienen que tener como grupo como 50 ideas. ¿Ya? 50 ideas que algunas coincidirán, algunas no, pero genera en total 50. ¿Ya? Una vez que hayan hecho eso, van al paso 4. Perdón, paso 3. De todas las ideas que el grupo haya elaborado, que ya deben tener como 50, van a leerlas como grupo, entre todos, de manera virtual obviamente, y van a escoger cuáles creen ustedes como grupo que son las ideas que mejor responden a la pregunta elegida. De todas, elegir las que mejor responden a la pregunta elegida. Procura que estas ideas que selecciones sean variadas, ¿sí? O sea que también se incluyan en estas seleccionadas algunas ideas medias disparatadas, medias locas, medias descabelladas, ¿ya? No hay un límite de ideas que debas elegir, no hay un mínimo ni máximo, pero si tienes por lo menos más de 5 o 5 estaría bien, ¿ya? Por eso pongo como ejemplo, del integrante 1 se han elegido por ejemplo 2 ideas, ¿no? Del integrante 3 se eligió una, del integrante 4, o sea, es variado, no tiene que ser una de cada integrante, no, de todas las 50, ¿cuáles se eligen, no? En este caso, la pregunta que estoy trabajando es cómo podríamos colaborar con los docentes para que puedan corregir los trabajos rápidamente y tengan tiempo para preparar sus clases. Entonces, de todas las 50 ideas hemos elegido, por ejemplo, con mi grupo, que ayudaría a responder a esta pregunta si las tareas se revisan en plena clase, o si se usan herramientas de Windows, o crear grupos de Facebook, o usar el WhatsApp, o mandar una foto del trabajo, ¿no? Esas ideas consideramos que son las más importantes. Una vez que tenemos nuestras ideas seleccionadas, vamos al último paso, el paso 4. ¿Qué consiste el paso 4? Mira, de todas las ideas que ustedes hayan elegido como grupo, van a combinar o unificar estas ideas en una sola, ¿sí? La cual sea mucho más potente, una idea más potente, más motivadora, que contribuya a resolver el problema que estamos trabajando. Entonces vamos a combinar las ideas seleccionadas, ¿ya? De estas seleccionadas las vamos a combinar en una sola. Pero acuérdate que esta idea evolucionada que surja de la suma de otras no tenemos que combinarlas todas. No es necesario que las combinen todas. Pueden combinar solo 2 o 3, nada más. Ustedes tienen que analizar cuáles van a combinar. ¿Sí? Por eso dice que pueden ser 2 o 3 que se combinen. El grupo debe analizar cuáles son las ideas que mejor encajan o mejor se combinan para generar una única idea mejorada. Y lo que generen va a ser a través de un dibujo, un gráfico final, ¿sí? La idea que ustedes que quede combinado, mejorada, esa idea tienen que plasmarla en un gráfico final. Puede ser un gráfico a mano, alzada, ¿no? En una hoja que le toman foto, o puede ser a través de algún diseño en la computadora, ¿ya? El gráfico, ese gráfico que van a usar con esa idea final, le vamos a llamar el prototipo. Un prototipo es una versión, la primera versión de algo mejorado, ¿ya? Y este prototipo, de preferencia, yo les sugiero que sea algo netamente virtual, que no implique que ustedes tengan que buscar otras cosas, que no tengan, no, solo que sea algo virtual y que puedan entre ustedes mismos pues compartírselo de manera virtual. De preferencia que sea algo solamente virtual, ¿ya? Este prototipo debe ser algo también que funcione en la vida real, o sea, aunque sea algo virtual,
que funcione, que se pueda, que tenga alguna funcionalidad, ¿sí? Por ello puede ser una solución virtual. Sin embargo, es importante recalcar esto. Para este trabajo que van a presentar, solo basta que se presente el gráfico de la idea final o prototipo. Basta con el gráfico. No es necesaria su aplicación o prueba. Solo basta con el gráfico. Ojo, con el dibujo. La idea tengo que analizarla yo previamente. Por eso basta con que solamente hagan el dibujo. No tiene que aplicarse para nada todavía. ¿Ya? Cada grupo con sus integrantes tienen la libertad y responsabilidad de elegir y plantear el prototipo, evaluando todos los aspectos. Practicidad, qué tal complejo es, si hay riesgos o no, y si hay dudas, pues comunicarlas con anticipación al docente. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes tienen la libertad y responsabilidad de elegir cuál es esa idea final de la combinación que hagan. Y acuérdense que de preferencia sea algo que sea solamente virtual. ¿Ya? Voy a ponerles el ejemplo. Supongamos que de todas las ideas que hemos elegido como grupo, hemos visto que no todas tenemos que combinar, solo algunas sí se combinan bien. ¿Cuál hemos combinado con mi grupo? La de tomar foto, la de usar una herramienta de Windows y la de usar WhatsApp. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, fácil. Hemos combinado estas tres ideas y hemos creado una idea mejorada que se llama WhatsApp Check, por ejemplo. Yo le he puesto ese nombre, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esta idea consiste en que, por ejemplo, el alumno tome foto a su trabajo, ¿ya? Este trabajo lo mande al docente por WhatsApp. El profesor abre su WhatsApp pero en la computadora usando WhatsApp web y utiliza una herramienta de Windows llamada recorte. ¿Para qué? Para poder corregir en esa misma foto el trabajo del alumno, ¿ves? Y en esa misma foto puede hacer checks, puede hacer X, puede poner comentarios, ¿ves? Y eso lo manda de nuevo al alumno, ¿ves? Y así se llama la solución. ¿Qué estoy mostrando en el gráfico? En el gráfico estoy mostrando la imagen donde está corrigiendo el profesor usando la herramienta recorte, está corrigiendo una práctica. Y le estoy nombrando WhatsApp Check, por ejemplo, ¿ya? Algo así, chicos y chicas. Ustedes lo que tienen que hacer es crear una idea nueva, algo mejorado, algo que no se conozca mucho, que sea algo innovador, algo virtual de preferencia para dar solución al problema elegido. Obviamente la pregunta primero, responde la pregunta y con ello soluciona el problema. ¿Ya? Ahora, esta herramienta que están viendo acá, yo estoy tomando como ejemplo algo que sí existe, que es que un docente, por ejemplo, si lo ha aplicado, es su creación de él, solamente que yo estoy cogiendo esa idea para poner un ejemplo, ¿ya? Ese ejemplo, si lo quieren ver, estoy dejando el link. Él no lo llama WhatsApp Check, yo le he puesto ese nombre para poder ponerle un nombre a la idea. Toda idea debe tener un nombre, ¿sí? Pero si quieren ver cómo funciona, hay un docente que la ha creado, yo no he creado esta idea, solamente le estoy poniendo como un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De cómo se combinan otras ideas para generar una idea evolucionada. Lo que tú tienes que hacer si es tú tienes que crear algo. O, por ejemplo, adaptar algo que ya he conocido, pero que lo hace mucho más motivador, mucho más impactante, ¿ya? Yo solamente estoy usando un ejemplo para que se vea cómo se combinan ideas en una sola idea, ¿ya? Y esto es el prototipo, mejor dicho, la imagen del prototipo, que con eso va a bastar. ¿Esto qué hace? Esto es lo que tienes que poner, solo eso, en la plantilla número 4. Cada alumno debe poner en su plantilla esa parte, la imagen del prototipo que en conjunto han elaborado ustedes, ¿ya? Y no solamente el prototipo, ojo, la imagen, perdón. Por eso pongo acá, diapositiva 4. ¿Qué se pone ahí? Colocar la imagen final del prototipo, explicando en qué consiste y cómo funciona si es que se aplicara en la vida real. En qué consiste, cómo funciona. Obviamente es un ejemplo, cómo funciona si es que se aplicara en la vida real, pero no les está pidiendo que lo apliquen, solo si se aplicara cómo funciona y que sustenten
esa idea, cómo va a ayudar a resolver el problema que están trabajando como grupo. ¿Ya? Ok, entonces mira, acá te pongo el ejemplo de cómo realizar esa última parte de la plantilla. ¿Ves? Acá te pongo, eso es lo que sí se entrega. ¿Ves? Pongo la imagen del prototipo, cómo queda, el nombre, el WhatsApp chat, por ejemplo, y acá explico cómo funciona el prototipo. Y acá pongo, consiste en emplear en la computadora WhatsApp web y la herramienta de Windows Recorte para poder revisar de una manera más ágil las prácticas de los alumnos. El profesor pide a los alumnos que le envíen una foto de su trabajo por WhatsApp. En vez de por correo, el profesor abre el WhatsApp, abre la herramienta Windows Recorte, corrige el trabajo, envía la foto de corrección al alumno por WhatsApp. ¿Cómo funciona? ¿Ves? Sustenta. ¿Cómo ayuda a resolver el problema? Ayudará a que el profesor pueda corregir los trabajos sencillos como prácticas calificadas en menor tiempo, así podrá preparar mejor sus clases. Uno de los problemas de la educación virtual es el tiempo, sobre todo la calificación para preparar, le quita tiempo para preparar sus clases. Por ello, si se agilizan estos procesos, habrá más tiempo para que haga otras actividades educativas y reduzca el estrés. ¿Ves? Explico. Eso es lo mismo de acá, lo de la plantilla. Y con eso cumples la otra parte de la rúbrica, que dice: presenta la fotografía del prototipo elaborado, físico virtual, de preferencia virtual, chicos, ¿ah? Y es muy ingenioso, ahí voy a ver si es muy ingenioso, si es algo fuera de lo que ya conocemos. E indica la funcionalidad y sustenta cómo ayudará a resolver el problema. ¿Ya? Es muy importante eso. Bien, acuérdense que cada alumno, como esto lo hacen de manera grupal, y todos han colaborado en esa parte, entonces ya cada uno a su propio trabajo individual le anexa esa parte que es igual para todos. No solo la última parte es igual, porque lo hacen en grupo, nada más. El resto es personal, es un trabajo individual, ¿ya? Otra cosita que les quería comentar ya y terminando, ¿sí? Hasta ahí es el trabajo. Reitero, por favor, que ustedes tienen como grupo que crear algo virtual. Yo solamente estoy poniendo esta idea como ejemplo de alguien que ya la creó. ¿Por qué? Para explicarles, nada más. Pero no estoy robando la idea, ni estoy diciendo que yo la he creado. Estoy mencionando y dejo el link de alguien que sí lo creó, porque no es mi idea, como reitero. Solamente lo estoy explicando como ejemplo. Pero ustedes sí tienen que crear algo innovador, algo nuevo, a usar su creatividad en base a las ideas que hayan elegido, para que generen una idea nueva o mejorada, ¿ya? Es muy importante eso, ¿por qué? Porque no debemos robar las ideas de nadie. Por eso reitero eso como parte final. No estoy cogiendo esta idea como mía, no. Estoy solamente cogiendo esta idea como un ejemplo, nada más, de cómo se pueden combinar ideas y ponerlas, cómo se combinan en una sola, como ejemplo, pero no es una idea mía. Es algo que ya está en internet y lo he aplicado como un ejemplo, nada más, ¿ya? Ahí está el link para que vean el autor, pero no le nombra WhatsApp Check, tiene otro nombre, ¿ya? Muy bien, recomendaciones, chicos, y ahí con eso termino el video. Revisar en el aula virtual la fecha límite para presentar el trabajo. Acuérdense que ustedes, su fecha límite es, ahí dice en el aula virtual, en la semana 13. Recordar que cada alumno debe subir su trabajo al aula virtual, tanto la parte individual como la parte grupal, ¿sí? La parte grupal se realiza con todos los integrantes del grupo que se eligió en las primeras semanas de clase. No se puede subdividir los grupos ni hacer esa parte final de manera individual. Ojo, ¿ah? Recordar que yo tengo todos los nombres de todos los integrantes de cada grupo. No se va a calificar la última parte del trabajo al alumno que incumple estas disposiciones. O sea, si algún alumno no hace el trabajo con su grupo o se subdivide el grupo y me lo presentan, esa última parte no la voy a revisar porque tiene que ser con el grupo completo, ¿ya? Se sugiere que en todo momento se empleen siempre medios virtuales. Ojo, medios virtuales, tanto para el trabajo de los grupos, o sea, sus reuniones, como para las soluciones e ideas que planteen. Todo virtual. No se recibirán trabajos fuera de fecha y hora, ni enviados por correo. Se deberán subir al aula virtual en el lugar señalado. Verificar que hayan subido el archivo correcto, por favor, y que se haya subido de manera satisfactoria al aula virtual. De lo contrario, no se revisará el trabajo. Si envían un archivo equivocado,
o si dicen que lo subieron y no se subió, ese trabajo no se va a revisar. De preferencia enviar el trabajo en PowerPoint, por favor. Cuando lo envíen en PDF a veces se daña y yo no puedo abrir el archivo. Por favor en PowerPoint. O si quieren asegurarse en ambos formatos, PowerPoint y PDF. Pero de preferencia PowerPoint. ¿Ya? Y eso es la clase que venía en la clase 12 que no tuvieron. Por favor les pido que lo vayan avanzando. Si hay dudas o preguntas le vayan diciendo a la delegada, ¿sí? O también por correo me las hacen llegar. Y el día lunes, de todas maneras, al iniciar la clase voy a dar un espacio para de alguna duda, alguien que quiera que aclare algo, pues lo aclaro. Pero les pido que lo vayan avanzando porque sí o sí se tiene que entregar, como se está diciendo, el viernes, como fecha máxima, el viernes 10. ¿Ya? El viernes 10 como fecha máxima. Es para ambos grupos. ¿Ya? Para ambos grupos está como máximo el viernes 10 hasta las 11:55 como máximo de la noche, ¿ya? Muy bien chicos y chicas, ese es todo el video, espero que haya quedado claro. Si no, por las delegadas me hacen saber sus dudas, por correo si no, o el día lunes también algo que quieran que aclare, pero aváncenlo por favor. Ya la plantilla ya saben que está en la misma aula virtual, en la semana 13, ¿sí? La plantilla en donde pones el trabajo, está la plantilla. Está la rúbrica y en la semana 12, que es la unidad 3, está la clase 12 donde explico paso a paso cómo se hace eso. ¿Ya? Un fuerte abrazo chicos y chicas, espero que les haya gustado esta parte, se haya entendido y nos vemos en clase. Hasta luego.